Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su diálogo libre de su periódico Diario Libre. Hoy tenemos un diálogo interesantísimo con tres representantes de las Naciones Unidas. Nos acompañan el señor Lorenzo Jiménez de Luis, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La señora Rosa Elcarte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y la señora Sonia Vázquez, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Con ellos hablaremos del aniversario de las Naciones Unidas y de otros temas interesantes, sobre todo el trabajo que hace las Naciones Unidas en República Dominicana, que es un asunto que nos atañe mucho. Buenos días, y nos gustaría comenzar esta conversación pues hablando de cuál ha sido el trabajo de Naciones Unidas en estos 71 años, que están de aniversario en los próximos días, ¿verdad? Cuáles han sido los avances, los desafíos y que ubiquemos sobre todo en República Dominicana. ¿Qué se ha hecho para lograr esos cambios que persigue las Naciones Unidas? Bueno, buenos días a todos y a Tania también. Muchísimas gracias al Diario Libre por haber tenido la gentileza de convocarnos en un día tan señalado para nosotros como es el 24 de octubre, que conmemoramos, en este caso particular, el 71 aniversario de la fundación de la organización. Y la verdad es que es mucho más difícil, para ya pasar a responder a tu pregunta, mucho más difícil destacar, señalar o recordar las cosas negativas. Siempre se suele hablar de es que las Naciones Unidas no han hecho tal cosa o esto lo hicieron mal. En el caso particular de la República Dominicana, que es un país fundador, uno de los 59 países que se reunieron en San Francisco a aprobar la Carta, pues la verdad es que el recorrido es importante. Creo que si uno se para a contemplar lo que era la República Dominicana hace 71 años, y vosotros sin duda alguna estáis en mucha mejor perspectiva que yo, para saber lo que debía ser la República Dominicana hace 71 años y lo que la República Dominicana es hoy, un país de renta media, un país con un índice de desarrollo humano medio alto, pues la verdad es que el cambio ha sido significativo. Y sin querer abrogarme logros que nos corresponden institucionalmente, sí que quiero pensar que en algo de ese progreso que ha experimentado la República Dominicana en esos 71 años, el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, a través de la acción de sus agencias, fondos, programas y entidades, que en el caso de la República Dominicana son 16, pues debe haber tenido algo que ver, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen de los objetivos del milenio en República Dominicana? O sea, ¿hubo un alcance medio, un alcance cero o un alcance más o menos alto? ¿Cuál es la evaluación que tiene las Naciones Unidas de ese proyecto, ¿no?, que se dio hace varios años? A ver, yo quisiera antes que nada decir que cuando se trata de procesos a largo plazo y fácilmente politizables, hay que manejar las cosas con mucha delicadeza. De ahí que a mí y a mis colegas sin duda nos costará un poquito de trabajo hablar de evaluaciones de los objetivos de desarrollo del milenio, porque en precampaña lo bueno podía ser politizado favorablemente para unos y lo malo también, cuando en realidad, como digo, es una cosa que duró 15 años, que empezó en el año 2000 y que por tanto ocupó 3 periodos de gobierno. Por tanto, los logros de esos objetivos en clave dominicana fueron de 3 gobiernos. No son adscribibles o imputables a ninguno, a uno exclusivamente, a eso me refiero. Por lo que se refiere a la respuesta a tu pregunta, pues yo creo que los objetivos de desarrollo del milenio en la República Dominicana tienen luces y tienen sombras. Ciertamente no se logró todo lo que hubiera sido deseable en algunos casos,
Hablo fundamentalmente de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, son dos La pobreza. elementos, y la pobreza en menor medida, pero sobre todo la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Sin embargo, por ejemplo, el hambre cero se logró y eso también es destacable. Por tanto, lo que quiero señalar y subrayar con esto es que ni podemos celebrar como a bombo y platillo el enorme éxito que para la República Dominicana, como para tantos otros países, fueron los objetivos de desarrollo del milenio, pero tampoco fue un fracaso rotundo. Se hicieron avances, mayores o menores, dependiendo de los objetivos. Que hay mucho trabajo por delante, por supuesto, pero tenemos la inmensa oportunidad de poder no solo recuperar eso, sino corregirlo y aumentarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que cierto es, no solo representa una nueva oportunidad, sino que además hay que decir que en clave política ha sido una agenda abrazada por las autoridades dominicanas de manera absoluta, y tanto así que hay incluso una comisión interministerial juramentada en presidencia que se reúne con carácter mensual con las propias Naciones Unidas con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo y detallado de esos objetivos, a los efectos de que en el año 2030, esta vez sí, la República Dominicana pueda firmar con broche de oro el hecho de que se ha erradicado de manera absoluta la pobreza, que es el objetivo, no solo para la República Dominicana, sino para todos los países. Yo quisiera añadir algo, y es que además de lo que ha planteado Lorenzo, yo creo que dentro de los logros ha estado los avances en una mayor nutrición para nuestros niños y niñas, ¿no? La cobertura boscosa, la República Dominicana aparece en la región como el país cuya cobertura boscosa creció casi a un 40%, ¿no? Por ciento, que fue realmente es un logro importante. La otra cosa es que el tema de reducción de la pobreza ha sido una disminución lenta, pero al fin y al cabo una disminución, no al nivel del crecimiento económico que un país como la República Dominicana, que ha mantenido unos niveles altísimos de crecimiento económico en la región. Sin embargo, con ese mismo nivel de crecimiento no se ha reflejado en una disminución de la pobreza. Y dentro de las grandes brechas que tiene la República Dominicana y que se retoman en los ODS, está el tema de la desigualdad social, que la República Dominicana, el Gini de la República Dominicana no se mueve. O sea, si ustedes revisan los últimos años, encontramos variaciones en reducción de pobreza, pero en desigualdad social seguimos siendo uno de los países más desiguales. Y eso, claro, es parte de lo que ocurre en la región de América Latina y Caribe completa, que siempre se dice que es la región más desigual del mundo, y Dominicana, digamos que responde mucho, ¿no?, a este elemento. Y bueno, y ya están los otros temas que son una gran deuda, como mortalidad materna, infantil, efectivamente, desde el punto de vista de UNICEF, que creo que fueron los ODS, los ODM, que quedaron un poquito más rezagados, ¿no?, aquellos que tenían que ver con infancia, ¿sí? Celebramos desde luego el aumento de inversión en la infancia que hubo del 2011 al 2013, que fue muy importante, todavía muy lejos de la media de Latinoamérica. O sea que todavía hay que invertir mucho más. Ese 4% en educación es importante, pero todavía nos falta en inversión conjunta en la infancia aumentar más. Y sí que efectivamente en educación un poquito y en salud mucho, queda mucho por hacer desde el punto de vista de salud materno neonatal, sobre todo en el primer mes de vida. ¿Sí? ¿Qué le dicen los análisis a las Naciones Unidas con relación a la desigualdad? ¿Por qué es que no logramos ese despegue? ¿Por qué logramos avanzar un poco? Bueno, una de las explicaciones es que hay una manera de atacar la pobreza y al mismo tiempo la desigualdad, y es a través de las políticas sociales, como mecanismo de redistribución de la riqueza que produce el país. En muchos países uno encuentra, digamos,
que se prioriza con uno o con otro, o con disminuir las desigualdades sociales a través de esa política, teniendo acceso a educación para todos, a salud para todos, vivienda para todos. Son medidas de carácter social que disminuyen esas diferencias sociales entre unos y otros. Pero lamentablemente, desafortunadamente, en América Latina y Caribe, muchos estados, muchos países han priorizado con disminuir la pobreza desde el punto de vista más económico, es decir, de aumentar el salario en muchos casos, pero las riquezas se siguen manteniendo muy concentradas en pocas manos, sin que haya digamos que los indicadores de igualdad se quedan muy por debajo por esa concentración de riqueza en pocas manos. ¿Tiene Naciones Unidas alguna esperanza de que en la agenda a 2030 República Dominicana logre un avance en esto? Es decir, porque es lo que más le preocupa, ¿verdad? En lo que menos se avanza, sobre todo en América Latina. Bueno, claro que lo ideal sería efectivamente que hubiera un avance significativo en República Dominicana, en tanto en cuanto es uno de los dos países que experimenta un crecimiento económico sostenido mayor. Porque aquí el problema es que se crece, pero no se distribuye la riqueza. Sí. Y aquí, complementando un poco lo que decía mi colega Sonia, aparte de las políticas sociales, que son fundamentales, hay un elemento que es esencial para que la gente que sale de la pobreza no vuelva a entrar a la menor calamidad o situación anómala que experimente. Pero en cualquier caso, por responderte de manera directa a tu pregunta, a mí me parece que lo verdaderamente eficaz para corregir las desigualdades, y en este caso particular, para llegar al 2030 con una situación de desigualdad razonable, no deseable, porque lo deseable sería que no existiera, pero bueno, razonable, es necesaria la necesidad absoluta y perentoria de una política fiscal que sea, progresista y que haga que no se penalice al pobre en materia tributaria a través del impuesto del valor añadido, o aquí que se le llama ITEVIS, ¿no? Sino que haya un impuesto que haga que paguen más los que más tienen, una forma un poquito, por ponerlo de una forma un poco llana. Es decir, si se consigue que con una política fiscal adecuada y progresista se paguen más los que más tienen, naturalmente la distribución de la renta también tendrá un efecto proporcional que corregirá las desigualdades sin duda alguna. Sí. Pero ese es el gran problema, no solo de República Dominicana, es el gran problema de América Latina. Hay otros dos elementos que con la experiencia de otros países que han logrado disminuir esas brechas sociales, es el salario real, aumento y mejores condiciones laborales. Y la República Dominicana tiene un gran desafío con el tema salarial, y es que es uno de los países, yo creo, dicho por el mismo gobernador del Banco Central, con el salario más bajo en toda la región, y un salario que en los últimos años tampoco se ha movido mucho. Y el segundo elemento que ha ayudado también a disminuir esa brecha social es el tema de la expansión de los programas sociales. Y ahí entran, y ya la República Dominicana tiene un conjunto de programas que tratan de elevar un poco las condiciones de las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, progresando con solidaridad, Quisqueya sin miseria, Senasa con todo esto. Este tipo de programa, la expansión de este tipo de programa en otros países ha dado muy buenos resultados, y es una esperanza para la República. Yo quería señalar también la importancia de, que ya lo he comentado antes, pero lo comentaba el Banco Mundial, creo que esta semana, como una de las mejores herramientas para disminuir la pobreza, el tema de la inversión en la infancia. Quiero decir, para disminuir las brechas. Si conseguimos que un niño, independientemente de su nivel y de su estrato socioeconómico, tenga acceso desde que nace a una buena alimentación,
a una buena estimulación temprana, a una buena educación y está protegido, ese niño, sea del estrato económico 5, sea del estrato económico más bajo, puede llegar a ser una persona que puede desarrollarse económicamente y que puede trabajar además económicamente por el país. Esa es la mejor forma para que realmente desde el inicio acabemos con las inequidades. Implica que ese pacto social que hay que hacer para tener un mejor ingreso social, a la hora de invertirlo, se tenga cuidado y no se invierta solamente en apagar los incendios, sino en pensar en el 2030. Porque ese mundo del 2030 a quienes va a tocar son los que ahora son niños, ¿sí? Entonces es muy importante que pensemos, por ejemplo, el programa de base familiar y comunitaria, ¿no?, de primera infancia que ha hecho el país y que está todavía muy en mantillas y arrancando, para nosotros es una de las mejores inversiones que hace en cualquier país. O sea, el cuánto se multiplica un dólar invertido, cuanto más pequeño sea el niño a la hora de invertirlo, mucho más rentable es. Pero es que si no invertimos en la infancia y no invertimos en la infancia más vulnerable, tenemos casi un 15 o un 20% de la población que al final son simplemente objeto de beneficiarios de programas de protección social. ¿Y qué ocurre además con esa población? Que sus niñas se unen en matrimonios o en parejas muy tempranamente, que sus niñas se embarazan muy tempranamente, esa niña que se embaraza muy tempranamente, al ser normalmente ya no es educada, normalmente ya no tiene estudios, entonces es pobre y no es educada. Nos dice la estadística que los hijos de niñas pobres y educadas tienen el doble de riesgo de morir antes de los 5 años, tienen muchísimo más riesgo de dejar la escuela también y muchísimo más riesgo, si son niñas, de volverse a embarazar. Entonces tenemos que, si no enfocamos ese problema desde el punto de vista primero de inversión en la primera infancia y de modelos de pauta culturales que no estimulen un concepto que está bastante presente en algunas zonas de la sociedad, de utilizar o de pensar que la única manera de salir de la pobreza es utilizando el cuerpo de mi hija o para casarlo o para explotarlo sexualmente, sino que pensamos en educar a nuestras niñas, ¿sí?, para que sean buenas personas y económicamente independientes. Esos dos conceptos, una buena inversión en la infancia, de lo que se recaude con un pacto social, y una pauta cultural, ¿sí?, de fomentar el que las niñas consigan llegar cuanto más a ser independientes económicamente y bien desarrolladas, son los elementos básicos para que en un 2030 estemos disminuyendo esas inequidades. Pregunta Tania Molina. Gracias. La semana pasada se dio a conocer el informe de la población y uno de los aspectos que señalaba es precisamente el tema de las prácticas nocivas contra los niños y adolescentes, específicamente las niñas, y insistía, según el estudio, en la necesidad de una educación integral, educación sexual integral. Y me pregunto, en el caso de República Dominicana, que el tema se ha manejado muchas veces, puede ser hasta un tema un poco tabú, ¿qué recomendaciones específicas tienen ustedes para que el tema sea abordado de una manera efectiva y qué podría pasar con miras al 2030 si no se enfoca, si no se da esa educación sexual que tiene que haber en el país? ¿En qué parte quedaríamos? Bueno, fíjate, efectivamente, el informe nuestro toca qué pasaría con estas niñas de 10 años si no se hace una inversión, y dentro de las inversiones importantes está la educación, como decía mi colega. El tema de la educación sexual integral es una cuestión prioritaria. Para mí es el mejor, yo digo que es el mejor anticonceptivo que se puede dar a un adolescente o a una adolescente, porque está probado que a mayor educación sexual reciben nuestros adolescentes, más tarde llegan a su primera relación sexual y posponen los embarazos para priorizar con proyectos de vida como, por ejemplo, estudiar y luego trabajar. En el caso de la República Dominicana estamos en el momento en que desde las más altas instancias, dígase el presidente de la República, abiertamente ha apoyado la educación sexual integral en las escuelas. Luego el ministro anterior de Educación que teníamos hizo compromisos públicos para que este año se empezara a implementar la educación sexual en las escuelas. Fíjense que
apenas el 32% de las escuelas en todo el país reciben algo de educación sexual. Algo digo yo porque ni siquiera sabemos muy bien el contenido, pero por lo menos algo. Entonces, en estos momentos el Ministerio de Educación tiene una propuesta curricular que está en revisión y yo creo que el gran desafío no es solamente revisar los contenidos de la currícula antes de lanzar el programa y masificarlo, sino también de capacitar a los profesores, porque yo creo que sería un riesgo muy alto que correríamos si se implementa un programa de educación sexual sin haber capacitado adecuadamente en esos contenidos a el profesorado que va a estar responsable de implementarlo. Entonces, yo creo que eso es uno de los desafíos que tiene el ministerio y hay varias agencias del sistema de Naciones Unidas que hemos estado apoyando al ministerio en esta difícil, ¿verdad?, pero importante tarea. Sí, yo quisiera complementar lo que comenta Sonia. Desde el punto de vista de UNICEF estamos absolutísimamente de acuerdo, sobre todo si vemos las cifras. O sea, estamos en un país que tiene unas cifras de embarazo sexual y adolescente elevadísimas, estamos en un país que tiene unas uniones tempranas elevadísimas, el 37% de las chicas menores de 18 años están unidas o emparejadas, pero más preocupante todavía, referente a la pobreza y lo que podría pasar en el 2030, es que cuando vamos a ver el quintil más pobre de la población, el 20% más pobre de la población, hay el 60% de las chicas menores de 18 años ya está emparejada, o ha estado y tiene un hijo y vuelve a estar sola, han estado en pareja o están. Entonces, si de esa población, como comentaba antes, tan vulnerable, de los más pobres, tenemos esta máquina que comentaba antes de hacer pobreza en el 2030, por mucho que hagamos programas de protección social para aquí, estamos generando pobres por el otro lado de una manera indiscriminada. Una de las maneras clarísimas es lo que está planteando Sonia y apoyamos como UNICEF absolutamente. Pero además hay un problema adicional, ¿sí? Cuando analizamos las encuestas, curiosamente encontramos que el 50% de las niñas dice que ese embarazo lo quería. Sí, y eso es más preocupante todavía, porque implica que es una pauta cultural, ¿sí?, por parte de las familias, a veces en casos bien vulnerables, de pobreza, no siempre, pero sí, que empujan a esa niña a que se junte con alguien de la comunidad, normalmente bastante mayor, para que provea económicamente a la niña o a la familia. Sí, estamos usando el cuerpo de la niña como una herramienta económica y las niñas, bien sean empujadas por la familia en muchos casos, ¿sí?, o bien sea porque el entorno social que las rodea las convencen de que su único objetivo, y hay algunos estudios de Profamilia, etcétera, que lo dicen, que su único objetivo en la vida fundamental es ser madre y cuanto antes mejor. Entonces, ahí tenemos dos problemas fundamentales. Uno muy importante, porque hay un 50% que no se quieren embarazar y hay que trabajarlo con esto, y otro que hay que trabajarlo más profundamente, enfocándose en las zonas más vulnerables, a través de la escuela, a través de programas de protección social, de, como digo, de cambio de pautas culturales en las familias, de que no eduquen a las niñas para conseguir un marido, sino que las eduquen para ser independientes económicamente. Eso es una pauta cultural frecuente, pero cuando llegamos a las más pobres, implica que eso hará que en 2030 tengamos muchas más dificultades de conseguir la equidad y de conseguir disminuir la pobreza. Eso no quita que sí o sí tengamos que trabajar con el programa de salud sexual y reproductiva, pero además tendríamos que empezar desde muy pequeñitas, esas niñas que las ves en la calle casi con pañales y ya tienen el tubo en la cabeza y ya desde que tienen 18 meses están pensando yo solo tengo que conseguir un hombre, ¿sí? Ese problema es un problema de una pauta cultural profunda y hay que trabajar con habilidades para la vida, con enseñarles a esas familias y a esa niña desde muy pequeña que puede ser algo más que solo una madre temprana, ¿sí? Entonces ese es un elemento que forma parte del complejo de enseñanza de habilidades para la vida, incluye salud sexual y reproductiva, pero que tenemos que reconocer que en el país existe esta otra realidad también de muy difícil abordaje, ¿sí? Pregunta a Carlos Rey. Bueno, siguiendo con la misma temática, ¿no?
vemos que el quinto objetivo de desarrollo sostenible es la igualdad de género. ¿Cómo interpretan ustedes el papel tanto de la Iglesia como de sectores conservadores en los temas que tienen que ver con despenalización del aborto y la educación sexual en las escuelas que tocan directamente a las niñas y a las mujeres además? ¿Cómo ven ustedes? Porque ha tenido de hecho una férrea oposición tanto de la Iglesia como de sectores conservadores frente a estos dos temas. ¿Qué ven ustedes? Fíjate, por un lado, yo creo que no se puede hablar de desarrollo sin igualdad de género. El desarrollo es imposible pensarlo sin que haya una igualdad entre los géneros. No es posible pensar acabar con la pobreza si nosotros continuamos teniendo índices de inequidad de género. Por lo tanto, eso es uno de los objetivos más importantes y que toca todas las esferas de la vida. En cuanto a la educación sexual, aborto, fíjate, justamente la base de que países como lo nuestro tengan una altísima mortalidad materna, que no se corresponde con los desarrollos que ha alcanzado la República Dominicana, que tenga una altísima tasa de embarazo en adolescentes, estando dentro de los primeros 5 países, tiene, yo creo que mucho que ver con no tener esa educación sexual integral desde muy temprana edad. Eso explica que la República Dominicana, 1 de cada 5 mujeres de muertes maternas sea por aborto. O sea, la República Dominicana tiene una cantidad de muertes maternas que corresponden a aborto. Y lo lamentable es que esos abortos y esas muertes maternas son de mujeres pobres, de las más pobres, de las que tienen que exponerse a que alguien en condiciones totalmente antihigiénicas y sin ninguna condición del tipo de vista médico le practique un aborto por la prohibición total que él mismo tiene. Y estas mujeres que se practican estos abortos, muchas veces no es que ni siquiera, yo digo que lo más probable, si se hiciera una encuesta con mujeres que han abortado, es que ninguna mujer quisiera abortar, es que están obligadas a abortar muchas veces por las condiciones mismas de pobreza en que las mismas están. Entonces, en la República Dominicana se está planteando el de despenalizar por 3 causales el aborto, que desde el punto de vista nuestro es una, digamos, que tiene que ver directamente con una defensa de los derechos humanos. Porque fíjate que esas 3 causales hacen alusión, 1, a que se haga el aborto, se puede interrumpir el embarazo cuando la madre está en peligro de muerte. Aquí tuvimos el caso de Esperancita, que fue un caso muy simbólico, porque Esperancita tenía leucemia, que se le descubrió ya con un embarazo, teniendo embarazo. Y con Esperancita se perdió muchísimo tiempo por estar prohibido totalmente el aborto en República Dominicana, entre si le daban la quimioterapia, porque la quimioterapia la iba a afectar en la criatura, el feto, y mientras que se discutía, iba y venía, escuchar a la madre de Esperancita, que lo único que quería era salvar a su hija, es una cosa que a todos nos rompe el corazón. Entonces, esa es una de las causales. La segunda tiene que ver con en caso de incesto o de violación. Nadie quisiera verse en la situación de una hija, como pasa aquí, que ha sido violada por 2 o 3 hombres y que queda embarazada. O un abuelo, un tío o un hermano que embaraza, viola a esa niña y queda embarazada, como la teníamos el otro día en San Cristóbal, con apenas 11 años de edad, donde era clarísimo el riesgo que esta niña estaba corriendo.
y la tercera es por malformación congénita incompatible con la vida. Entonces, para nosotros esto hay que enmarcarlo dentro de los derechos humanos, porque solo así podríamos defender, y como yo digo, mucha gente habla de provida. Nosotros somos provida, y eso es ser provida. Provida es haberla salvado la vida a Esperancita, que es una vida, que sin duda era una vida, y había que salvar a esta chica. Entonces, cuando hablamos de que las 3 causales salvarían muchas vidas, en República Dominicana no solamente hablamos de muchas vidas, sino de las más pobres, porque las demás resuelven el aborto con dinero. Bueno, un momento, Carlos, porque es que yo creo que, sinceramente, aquí hay, de hecho tu pregunta llevaba implícitas 2. Una, el tema de la igualdad de género, y otra, el tema de las 3 causales, ¿no? Por lo que se refiere a la igualdad de género, para nosotros, institucionalmente hablando, no hay duda que es un objetivo, y un objetivo muy serio, porque además tiene aristas que lo vinculan con los demás. Quiero decir, antes estábamos hablando de pobreza, pero vamos, si la mitad de la población no tiene el mismo acceso a las oportunidades que la otra mitad, hablo de la mitad que corresponde a las mujeres sobre el que corresponde a los hombres, es obvio que hay un elemento de desigualdad que hay que corregir. En ese sentido, por tanto, para nosotros en Naciones Unidas la cuestión de la igualdad de género es una cuestión mayor, y en todas las agencias, fondos, programas y entidades lo reflejan en sus mandatos, algunos naturalmente de una manera más directa, como es el caso de ONU Mujeres, Fondo de Población, UNICEF o el propio PNUD, y otras agencias de una manera colateral porque su mandato es de otra naturaleza. Pero en cualquier caso es un principio rector de nuestro actuar, y en ese sentido se trabaja a 2 niveles: a nivel de políticas públicas, tratando de promover la participación política de la mujer, tratando de aumentar la presencia de mujeres en instancias decisorias de naturaleza política. En ese sentido, permitidme que me alegre muchísimo y nos satisfaga enormemente haber podido constatar, por ejemplo, que en estas últimas elecciones se haya aumentado el número de diputadas y haya pasado del 21% al 27,8%, o en el caso de alcaldesas del 7% al 12%. Estamos muy lejos de la cuota del 30%, sin duda alguna, pero hay avances. Por tanto, eso en lo que toca a la igualdad de género, y en el caso de la igualdad de la participación política. Hay otros elementos muy importantes que yo hubiera querido además también responder antes a Tania, y ahora tengo esta oportunidad. Es decir, en el tema de las desigualdades en general, el tema de la desigualdad de oportunidades, es decir, que una mujer al mismo nivel que un hombre gane menos, es una cosa que necesita necesariamente ser corregida, y eso está pasando en República Dominicana. De ahí que estemos tratando de promover también los sellos de igualdad, que las empresas públicas y privadas se acojan a este tipo de programas que hagan que, a igualdad de condiciones, hombre y mujer tengan el mismo acceso al puesto de trabajo y ganen lo mismo. Eso en lo que se refiere a la igualdad de género. He puesto 2 ejemplos, pero hay un sinfín de otros que merecerían la pena ser discutidos. Ahora, en el caso particular de la interrupción del embarazo, a mí me parece, Carlos, que es muy importante, y agradezco enormemente al Diario Libre que nos haya dado esta oportunidad, y a ti en concreto por haber formulado esta pregunta, que nadie debe pensar que la ONU o que el sistema de las Naciones Unidas, ni en República Dominicana ni en ningún lado, es una organización pro aborto. Todo lo contrario, somos antiaborto. Pero eso sí, lo que sí somos es pro derechos, y a la hora de apelar al enfoque de derechos no podemos por menos que tener en cuenta el derecho a la vida de la madre, a la integridad física, a la integridad psicológica y psíquica, y a la dignidad individual. Eso desde el punto de vista de los derechos, pero además también desde el punto de vista jurídico, porque la República Dominicana ha suscrito todos o casi todos los instrumentos jurídicos internacionales en esta materia.
desde la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Carta Fundacional de la CEDAW y todos sus protocolos. Son instrumentos jurídicos, tratados internacionales, con un valor jurídico que en la pirámide normativa y estructural kelseniana, como sabéis, tiene valor jurídico igual o superior a la ley nacional, aunque son leyes nacionales. Lo que no es de recibo, por tanto, es que de un lado se suscriban tratados que dicen vamos a respetar la vida y la dignidad individual, y en este caso la de las mujeres, y por otro lado se aprueben códigos penales de una manera, si me lo permitís, que fue un poquito apresurada, porque fue de la noche a la mañana, cuando había claramente un artículo 30 con 3 causales que respondían perfectamente a una realidad adecuada de las condiciones en que viven muchas mujeres y muchas niñas de la República Dominicana, sobre todo las más pobres, porque este es un problema de todas las mujeres, pero sobre todo de las más pobres, que tienen que verse abocadas a un dilema diabólico, si me lo permitís: o abortar clandestinamente, lo cual desemboca en que un 13% de esas niñas o mujeres que abortan clandestinamente mueran, porque eso lo reflejan los datos de mortalidad de la mujer como consecuencia de abortos clandestinos, o, en su contrario, si deciden llevar a cabo ese proceso de gestación y dar a luz, ahí entramos en lo que decía antes mi colega Rosa de UNICEF, que es que perpetuamos el círculo eterno de la pobreza, no rompemos el círculo vicioso nunca, porque dan a luz a un niño o a una niña que va a vivir en unas condiciones de difícil acceso a una salud, a una educación digna, en fin, y se perpetúa eternamente el círculo que desemboca o tiene un vínculo concomitante con lo que tú decías antes, José María, de la desigualdad y la corrección de la desigualdad. Por tanto, para nosotros, igualdad de género es un absoluto, y el tema de la interrupción del embarazo en las 3 causales es una cuestión de derechos, es una realidad jurídica insoslayable y es una cuestión además de dignidad. Yo quería añadir una cosita sobre la equidad de género y la igualdad de género, ¿sí? Hay que empezar desde pequeños. No podemos empezar a hablar de equidad de género en adolescencia ni cuando son grandes. Hay que empezar desde la casa y hay que empezar desde pequeños. Hoy por hoy lanzó UNICEF un informe hace unos días hablando de el número infinito de horas que trabaja más una niña en casa que un niño, ¿sí? O el trabajo que se queda la niña en casa con sus 8 y 10 años cuidando a los niños pequeños. O sea, realmente la equidad de género empieza desde que nacen, desde que son bien chiquititas, ¿sí? Que las tratamos de manera diferente, que hacemos que hagan muchísimo más trabajo en casa mientras el niño está sentado y la niña está haciendo las labores de la casa. Desde ahí empieza la equidad de género. Hablabas también de la salud sexual y reproductiva y la Iglesia y los problemas de... El argumento que habitualmente dan los grupos más conservadores es que vamos a promover las relaciones sexuales. Dios mío, ¿qué van a promover en este país si tienen el 60% de la población más pobre y ya está el 40% que está embarazada? Si tienen unos niveles de embarazo adolescente de los más altos de la región. Ya existe el problema. No es que vayamos a promover nada, ya existe. Vamos a intentar disminuirlo, ¿sí? Y muy curioso también, hablando de equidad de género, los chicos, a los 15 años, un 30% ya han iniciado sus relaciones sexuales. Las chicas, a los 15 años, un 10%. Sin embargo, luego las que se unen en matrimonios tempranos son ellas, con chicos, con señores de 30, 40 años. Entonces, el chico empieza sexualmente muy pronto, pero no tiene ninguna complicación en su vida con ese inicio sexual, ¿sí? La niña empiezan muchos menos y las pocas que empiezan acaban casi siempre porque están obligadas o empujadas a tener una unión temprana con... O sea que tenemos la desigualdad de género desde que nacemos y, de nuevo, cuanto más pobres, más desigualdad de género, ¿sí? Claro, pero es que además, a mí me parece, perdón Carlos, y perdón José María, que quiere insistir porque es un tema muy muy importante y que además está en el candelero. Yo quiero solo citar un ejemplo que además fue seguramente mencionado por el presidente Mujica cuando estuvo aquí. Yo desgraciadamente estaba fuera del país justo esos 3 días. Pero Uruguay, un país que no solo no tiene las 3 causales, es como todos los países europeos menos Polonia, es decir, tiene el aborto basado en una ley de plazos, liberalizado
en unos plazos de tiempo determinados. Aborto libre. Bueno, los índices de mortalidad materna más bajos de la región y el número de abortos más bajo de la región. Entonces, ese argumento eterno que indicaría que las tres causales fomentarían el número de abortos, no es necesariamente cierto, por no decir que es una mentira absoluta. Pero la realidad es esa y lo muestran los datos. Quiero decir con esto que aquí lo que se trata de privilegiar es la calidad de vida y la dignidad de la mitad de la población. Y sobre todo, insisto, del quintil más pobre. Porque esos no se pueden ir a ningún país a resolver el problema y volverse tan tranquilamente. Bueno, hablando de vida, en estos 71 años que lleva el sistema de las Naciones Unidas en el país, una de las cosas que uno ha visto ha sido el trabajo en el medio ambiente. Han priorizado ese sector. Uno ha sido testigo de varios encuentros con los presidentes, esa cosa. Y quisiéramos ver cuáles son las luces que puede exhibir el sistema que ha hecho en el país. Y si hay alguna relación con el vecino país de Haití, más ahora que hubo el paso del huracán Matthew, para lograr un poco de equilibrio en cuanto a la reforestación en la isla. Primero los logros, las luces que podemos ver y esa relación Haití-República Dominicana en cuanto al medio ambiente. Mira, Alberto, yo creo que en el caso del medio ambiente, yo creo que la República Dominicana ha sido y está siendo un país que está desempeñando un enorme liderazgo, y eso es innegable. Digo, en una temática que suscita y ha suscitado tantísimos cuestionamientos y tantísimas controversias, el único acuerdo real al que se ha podido llegar fue el Acuerdo de París, y ese acuerdo, en el caso particular de la delegación dominicana, fue suscrito al más alto nivel porque el presidente mismo estuvo en París al frente de las negociaciones, al menos desde el principio. Lo que quiero decir con esto es que hay un acuerdo que denota claramente un compromiso y una voluntad real de asumir determinados logros, pequeños, pero logros al fin, y los primeros que se han logrado en un larguísimo avatar de convenios que empiezan en Río, Copenhague, Kioto. Al fin, por lo menos en París, se logró acordar la reducción de emisiones de una manera importante por parte de la comunidad internacional. Eso en sí mismo indica claramente una voluntad política real, que además viene puesta de manifiesto por el hecho de que hay una ley de cambio climático aprobada y a su vez también una estrategia nacional de cambio climático. Quiero, por tanto, resaltar, y además lo resalto, no lo oculto, con un interés de destacar el papel que ha jugado el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y sobre todo el PNUD, y tratando de promover ese tipo de políticas y sobre todo fomentando el que lleguen fondos al país como fondos del Fondo Global, Facilidad Global Medioambiental, para hacer frente a este tipo de cuestiones. Políticamente hablando, por tanto, la República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo y está ahí y es reconocible. Por otro lado, mi colega Sonia, cuando hablaba precisamente de los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los que acabaron en el 2015, habló de otro gran logro junto con el de hambre cero, que es efectivamente el enorme y elevado nivel de reforestación que ha experimentado el país. Cuando ya me hablas de qué podemos hacer con Haití, entonces ahí tengo muchas más dificultades, porque como le he dicho a muchos de tus colegas, Adalberto, cuando me hacen preguntas relativas a Haití, yo como coordinador residente puedo hablar de la República Dominicana. De Haití, no tanto. No tanto, no, en absoluto. Pero la realidad es que además los temas medioambientales no se circunscriben exclusivamente a una relación binacional. Son de naturaleza global y tienen que abordarse de manera global. De ahí que fuera tan importante el Acuerdo de París, que fue un acuerdo en el que finalmente toda la comunidad internacional
sin excepciones, lo suscribió, y eso es lo único que permite forjar una esperanza de que se pueda hacer frente al cambio climático con las consecuencias que ello tiene en materia de desastres naturales que todos conocemos, y bueno, acabamos de sufrir uno con consecuencias desgraciadamente terribles para Haití, incluso bastante malas también para un país como Estados Unidos, donde el nivel de daños ha sido muy importante. No puedo ir más allá. Es obvio que el problema de la reforestación de la isla requiere de acciones concertadas, pero en lo que se refiere a la República Dominicana, la política en materia medioambiental y de cambio climático creo que está siendo adecuada. Precisamente el objetivo número 6, la Agenda hacia 2030, habla de garantizar la disponibilidad de agua. En los últimos años, aunque la señora Sonia hablaba de que la reforestación ha permitido aumentar la capa boscosa en un 40%, no me equivoco, pero ha habido mucha preocupación en el país por la forma en que se tratan los ríos con la extracción de materiales, los niveles de contaminación, la minería. ¿Es posible con estos elementos garantizar el acceso al agua hacia 2030? ¿No pone esto en peligro ese objetivo en específico? Fíjate, hay un estudio que yo no me pregunté cómo se llama, hace un tiempo leí, que la República Dominicana no tiene problema de agua. La República Dominicana tiene problema de distribución de esa agua, sí, pero tiene fuentes suficientes para lo que la población necesita. Ahora, ¿cómo se está distribuyendo? ¿Dónde está llegando? Eso ya es un punto que hay que mirar. El otro asunto es que lo ambiental tiene, como yo digo siempre, la parte romántica, la siembra, la reforestación, los ríos. Esa es como el ambientalismo, ¿no? Y toda la parte romántica. Pero eso al mismo tiempo se mueve dentro de una relación o un dilema permanente, y es el desarrollo sobre el cual está sustentado esta y otras sociedades. La construcción, para ponerte un ejemplo. O sea, no quitemos arena a los ríos, o no explotemos las minas. ¿Con qué vas a hacer las grandes construcciones que son parte del desarrollo que tiene este país? O sea, el tema ambiental tiene en sí mismo una serie de contradicciones o de dilemas al que permanentemente se tiene que enfrentar. Y por lo tanto, yo creo que la respuesta, sin que yo sea experta en la cuestión ambiental, es la racionalidad. Y eso es lo que han hecho muchos países. O sea, tú tienes un bosque, por ejemplo, el bosque seco de aquí. Eso era un desastre con el carbón en la zona sur del país. Ustedes se acuerdan, los grandes pilones y todo lo que se hacía con el bosque seco de ahí de Asua y esa zona. Se llegó a un acuerdo con los agricultores y se empezó a racionalizar el bosque seco. ¿Y qué se hizo con eso? Armonizar la producción, que era el modus vivendi de un montón de campesinos de esa zona, con un reemplazo de ese bosque permanente. Y ese tipo de medida es la que yo creo que son como de las más aceptables. Cómo manejar realmente los reemplazos, que no quiere decir necesariamente que no vamos a cortar los pinos nunca. Sí, se van a cortar, claro, que se usa la madera de pino. Ahora, ¿con qué racionalidad y bajo qué marco estos pinos serán cortados? De hecho, yo creo que de eso se trata la Agenda 2030, ¿no? De eso se trata, de conseguir desarrollarnos no dejando a nadie atrás, ¿sí? Y pensando que los niños que están naciendo hoy van a necesitar un país dentro de 30, 40, 50, 100 años, ¿sí? O sea, ese equilibrio entre el desarrollo con equidad y el medio ambiente, que no es fácil, y por eso ha habido tanta discusión, y por eso no se han puesto de acuerdo con 8, sino con 17, hay 170 metas, o sea, lo cual indica que no es fácil, pero de alguna manera los objetivos 2030 nos llevan un poquito por esa línea de no olvidarnos a alguien y de que el desarrollo sea sostenible. Creo que es importante, y también me parece importante señalar
que en la Agenda 2030 y fundamentalmente en los aspectos climáticos hay una parte muy importante de política pública, pero hay una parte muy importante de concienciación y sensibilización de toda la ciudadanía. Y creo que eso es algo muy importante. En cada uno de los ODS se puede hacer algo, y creo que se han repartido unas tarjetitas, Carlos, de qué se le está llamando a la ciudadanía a hacer. Nosotros, como os he traído un pendrive que os lo voy a dejar, que es la lección más grande del mundo, que es cómo UNICEF está empezando en los países a enseñar en las escuelas qué son los objetivos 2030, de tal manera que los niños vayan empezando también a crecer. Porque además no solamente los niños crecen, sino que los adolescentes en muchos casos, o los jovencitos, son muy promovedores de acciones concretas en sus zonas y medioambientes que van mejorando el cambio climático. Pero efectivamente el que gastemos menos agua, el que reciclemos, el que gastemos menos energía, el que cambiemos unas luces por luces de menos consumo, o sea, no es solamente echar la culpa a las políticas públicas, que sí, sino también el tipo de consumo, que también hablamos también en los objetivos, es muy importante. Y ahí es muy importante lo que hacemos, lo que enseñamos, os lo dejo también para que lo puedan usar. Okay. Pero hay que repartir tareas, no solamente es el gobierno y el Estado. Y para repartir tareas hay que hacerlo también entre los países desarrollados, que son los que más afectan e impactan en el medio ambiente y que generalmente no toman las medidas necesarias que deberían. Mire, ahora, Lorenzo, se está hablando en el país de pacto social, pacto fiscal. Yo quisiera preguntarle si ustedes están dispuestos a servir de asesores, de orientadores dentro de las discusiones que se lleven a cabo para darle cima a este tipo de pacto, ¿no? Que sin lugar a dudas influirían sobre el desarrollo del país. Eli, la verdad es que me encanta que me hagas esta pregunta porque seguramente es la que voy a responder con mayor contundencia. O sea, la que respondí con mayor vehemencia fue el tema de las tres causales, porque para mí, con mayor contundencia es esta, porque la respuesta es un sí rotundo y sin paliativos. Quiero decir, para mí sería un enorme privilegio el poder poner a la disposición de la República Dominicana el acervo de experiencias que tienen las 16 agencias, fondos, programas y entidades que integran el sistema en la República Dominicana al servicio de la República, para poder facilitar ese tipo de espacios de diálogo y foros que permitan que se alcancen acuerdos que desemboquen en una cosa muy importante para todos los países, sobre todo cuando se están marcando horizontes a largo plazo, como son las metas, los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 2030, que son políticas de Estado. Es decir, gobierne quien gobierne, A, B o C, hay cosas que no se tocan, porque han sido consensuadas y adoptadas previamente. De ahí que sea tan importante ese tipo de foros. Yo, modestamente, hace 3 años, ofrecí nuestro concurso para facilitar un pacto político que desembocara en algo tan necesario como la ley de partidos políticos y la ley electoral. El PNUD tiene enorme experiencia, lo ha hecho en otros países de la región con éxito, y podíamos haber sido útiles para aquello. Además, respondía un poco a nuestro mandato, porque era una exigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo el que se aprobara esa ley en un límite temporal determinado. Desgraciadamente no tuvimos mucho éxito a la hora de persuadir a los actores de que nuestro concurso podía ser de utilidad, pero estamos a la orden. Ya. Precisamente la pregunta iba en el sentido del marco regulatorio que requiere la República Dominicana para ponerse acorde, ¿no?, con ciertas condiciones que se necesitan para lograr la Agenda 2030. Y voy a tocar el tema precisamente de esas dos leyes, la ley de partido político y la ley electoral. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué cree ustedes que es lo que está primando para que esas dos leyes específicamente no se aprueben? ¿Qué ven ustedes más allá? Uy, tenías que... Qué barbaridad de pregunta, me pones en un verdadero brete. No, yo creo que... A ver, vamos a ver cómo lo contesto. Es una... Digo, todo lo que en política, y en todo en la vida, pero en general en política particularmente, impone límites, no
no es fácil de aceptar. Entonces, dos leyes que por definición son limitadoras. Reguladoras. Bueno, reguladoras a la baja. Me imagino que en clave política pues no son fácilmente aceptables. Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro es, que ya se ha señalado además por vuestro diario y por los medios de comunicación de manera significativa, el peligro es la democracia en sí misma. Es decir, puede llegar un momento en que los partidos políticos actuales lleguen a un grado de descrédito tal que, den lugar a situaciones que puedan poner incluso hasta en peligro el modo de vida o la convivencia democrática. De ahí que sea muy, muy, muy importante hacer cesiones en clave política por parte de todos los partidos, sin excepción, a los efectos de preservar un sistema político que es en definitiva el que ha decidido la República, con el que ha decidido la República dotarse. Aquí es una cuestión de convicción. Hay que darse cuenta, y solo hace falta mirar, echarle un vistazo no solo a la región, pero vamos, por hablar en clave latinoamericana y caribeña, mirad lo que ha pasado en toda la región sin excepción. Los partidos políticos centenarios. Piensen en países, yo es que no quiero nombrar a ningún país en concreto, pero piensa en algún país que han tenido o han gozado de partidos políticos centenarios, con una credibilidad que parecía que eran graníticos, que no iba a ser posible que derrumbar esos partidos. A día de hoy, no puedo pensar en ningún país, excepto en la República Dominicana, donde esos partidos políticos tradicionales se hayan mantenido inalterados. Todos los países, bueno, fíjate, países tan paradigmáticos para la democracia en América Latina como el propio Uruguay, por volver otra vez. Un país tenía dos partidos tradicionales. Hay uno de ellos que hoy tiene una... Bueno, fíjate, el Partido Colorado en Uruguay hoy juega un papel marginal y fue un partido político, vamos, de vanguardia no solo en Uruguay, en materia de políticas sociales que influyeron en el resto del continente e incluso en Europa. Eso por hablarte del Uruguay, pero piensa en cualquier otro país. Venezuela, efectivamente, un país con unos partidos políticos tradicionales que hoy por hoy no existen. El propio México volvió a recuperarlo, pero terminó cayendo. Y, sin embargo, en una ocasión hablé con un connotado político de la República Dominicana, que me permitiréis que no mencione, y me dijo, eso no va a pasar en la República Dominicana. Y me dije para mis adentros, pues allá tú, que francamente terminará pasando necesariamente. Es que todo se erosiona, y también naturalmente a los partidos políticos, sobre todo si no se imponen unas reglas del juego claras y válidas para todos. Y eso es lo que en definitiva exigirían esas dos leyes tan importantes y tan necesarias para la salud democrática del país. Carlos. Bueno, siguiéndolo con los objetivos, tenemos otra de las discusiones ha sido la del pacto eléctrico, y es algo que todavía no se ha podido aquí garantizar una energía, a pesar de muchos proyectos que se han empujado, tanto de términos sostenibles como otros un poco que han enfrentado algunos puntos de vista, como es el caso de las plantas a carbón. ¿Qué ven ustedes en términos de desarrollo energético en el país, y qué le faltaría al país para garantizar ese suministro a las poblaciones? O sea, me refiero a las poblaciones en términos de todas las provincias, de un suministro de energía suficiente y, sobre todo, que esté acorde con la realidad económica de las comunidades. Yo, Carlos, voy aquí a hacer a apelar a mi humildad, porque realmente es un tema que domino poquísimo,
ciertamente no hemos estado institucionalmente hablando muy involucrados en el pacto eléctrico ni en el pacto fiscal. Eso han sido instituciones financieras las que han estado más involucradas. Pero yo creo que la solución al tema energético en República Dominicana, como a casi todo, pasa por un pacto. Si ese pacto, un pacto energético más que un pacto eléctrico, en fin, que ponga el énfasis en el pacto eléctrico, pero un pacto energético llegar a ser adoptado, me imagino que las posibilidades de sostenibilidad energética para el país serían absolutas, pero eso sí, es necesario ese pacto. El problema está en que si no hay tal pacto, pues bueno, se llega a una situación poco definida desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, muy difícil saber a qué atenerse. Pero lamento no poderte dar una respuesta un poco más sólida porque desconozco los elementos, sinceramente. Finalmente yo quisiera que ustedes abordaran el tema de la juventud. Hay mucha preocupación en República Dominicana por la gran cantidad de jóvenes implicados en hechos delictivos. Uno analiza las estadísticas de los robos, de los atracos, los asaltos, y la mayoría de las personas involucradas son jóvenes entre 17 y 25 años. Además, muchos jóvenes en pandillas, a veces jóvenes de las mismas escuelas, pues tienen influencia en las pandillas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tanto preocupa esto a las Naciones Unidas? Fíjate, en la República Dominicana está dentro de los países con lo que llamamos una transición demográfica, sí, que le ofrece la grandísima oportunidad de contar con lo que nosotros llamamos bono demográfico, que significa que tú tienes una masa de población joven que está en edad de capacitarse y de insertarse en el mercado laboral de una manera bien competitiva. Entonces, la tasa de dependencia, que quiere decir menores de 14 años y mayores de 65 años, disminuye, sobre todo la de menores de 14 años. Y la de 65 tienes la posibilidad, si aprovechas ese bono demográfico y educas y se capacitan estos jóvenes, la tasa de dependencia después de los 65, pues son personas que han hecho una contribución a la seguridad social, que van a tener su propia pensión, su paquete, digamos, de jubilación. En el caso de la República Dominicana, si no se aprovecha ese bono demográfico con los jóvenes, que significa el de darle mucho más oportunidades, el de incentivar la participación de los jóvenes, nosotros estaríamos desaprovechando eso. Y fíjate que las desigualdades con la población joven de este país son altísimas, empezando, por ejemplo, con el tema laboral. La tasa de desempleo en los jóvenes es doble que la tasa nacional, y en las mujeres jóvenes es 3 veces más. Así que hay un problema serio de oportunidades para estos jóvenes. Entonces, si tú no los tienes en el sistema educativo con oportunidades y tampoco en el sistema laboral le ofrece oportunidades, fíjate el primer empleo, o sea, que se convierte en la República Dominicana, es desastroso el tema del primer empleo. Se le pide experiencia al joven que llega a buscar el empleo, pero el joven necesita que tú le des ese empleo para poder tener experiencia. Entonces, como del huevo y la gallina, ¿no? Y se vuelve ahí un círculo. Entonces, la República Dominicana tiene un 28% de su población que está entre los 10 y los 24 años. Y esa es una edad justa para aprovechar y que esta gente se puedan capacitar y evitar ese fenómeno que en muchos países se conoce como los ninis, los que ni trabajan ni estudian, y que ya hay una reivindicación a que se le diga sí, o algo así, sin trabajo y sin educación, porque parecería que la culpa es de ellos totalmente no trabajar ni estudiar. Y República Dominicana tiene casi 400,000 jóvenes
que están en esas condiciones, y eso es mucho. Si tú tomas en cuenta que la población joven en República Dominicana es de 1.700.000, algo así, 1.800.000. Entonces sí que es una población importante, y por eso no es extraño que en los asaltos, en las muertes, o sea, en el suicidio, la tasa de suicidio en República Dominicana entre los jóvenes está alarmantemente aumentando, sin que hagamos nada para eso. Entonces, y tiene que ver con la desesperanza. Joven que muchas veces estudian, se gradúan y luego no encuentra. El mercado no tiene una capacidad para absorber a estos jóvenes que terminan siendo contable, ingeniero civil o arquitectos, etcétera, y luego se quedan de brazos cruzados, después que han trabajado duro para poderse graduar y hacer una carrera, si es que llegan a graduarse. Y en el caso de las mujeres, que hacen un esfuerzo inmenso por terminar las universidades, y son las que están terminando en mayor porcentaje, más del 60% de los graduados universitarios son mujeres, no encuentran igualdad en los salarios y tienen que ocupar los peores puestos, las peores posiciones. Entonces sí que hay un problema bien desalentador, que hay un conjunto de programas que se están implementando desde el gobierno, que nosotros esperamos, incluso en el programa de gobierno, si ustedes ven, el gobierno le está dando mucha importancia y prioridad al tema de la juventud, y a un conjunto de programas con microcrédito, etcétera, que procuran justamente salvar estos problemas. Yo aquí creo que es muy, muy importante su apoyo. Sí. Muy importante su apoyo en una cosa, en no criminalizar ni al adolescente ni al joven. Empezamos a decir, son criminales, los nini, salió otro día en prensa, los nini son criminales, un riesgo de criminalidad muy alto, y en algunos ya era 600.000 niños criminales, jóvenes. No criminalicemos. Yeah. Porque cuando analizas el porcentaje de niños o de jóvenes que hacen eso, son pocos. Eso es un tema muy importante. Entonces, el tema es fundamentalmente como lo está planteando Sonia. O sea, ¿qué oportunidades como país ofrecemos a los jóvenes? Ese es el tema fundamental. Porque cuando empezamos a criminalizar, pasa algo y dices, no, fue un joven, ni siquiera lo viste. No, eso es algo... Y más importante todavía es que no criminalicemos cuando decimos, no, los adolescentes son los que cometen los delitos, y eso lo hemos oído infinidad de veces. Cuando vamos a ver las estadísticas de 14 a 18, el porcentaje del número de niños, de adolescentes de 14 a 18 que hay en las cárceles comparados con la población total, no llega a ser ni al 1 o al 2%. Pero cuando un niño de 16 años ha hecho algo, sale en los medios de comunicación 500 veces, 500.000 veces. Niño de 16 mata, no sé quién. Cuando alguien de 40 mata, igual ni sale. Entonces, ¿y qué pasa? Empezamos a hablar de este tema, empezamos a poner sinónimo de adolescente igual a criminal, joven igual a criminal. Inmediatamente hay siempre algún diputado rápido que dice, ay, vamos a bajar la edad penal a los 14, a los 10, a los 8, digo, sí, a los 6 ya también, ¿no? Entonces, quiero decir que es muy importante la labor de los medios de comunicación, cuando saquen esto, por favor, el lunes, en no criminalizar ni a los adolescentes, porque además el adolescente ni siquiera está formado su cerebro para tener la capacidad de decisión de un adulto, y por eso tienen un código penal específico y unos temas específicos, tal como los tiene República Dominicana, que la definición jurídica está muy bien. Pero si fomentamos, y lo hacen muchos medios de comunicación, la criminalización del adolescente o la criminalización del joven, primero, no le estamos dando ninguna oportunidad. Cuando alguien te viene al trabajo y dice, uy, no es un joven, ¿sí? O viceversa, queremos arreglar todo bajando las edades penales o con políticas solamente policiales. Y es justo lo contrario. Entonces, ahí nos pueden ayudar mucho ustedes si no criminalizamos, sino que pedimos ofertas para los jóvenes y ofertas para los adolescentes. Okay. Gracias al señor Lorenzo Jiménez de Luis, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la señora Rosa Elcarte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, y a la señora Sonia Vázquez, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Y a ustedes muchísimas gracias y la cordial invitación para el próximo Diálogo Libre. Buenos días.